La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. El horror es popular. Lo sabía bien un director popular como Coppola cuando llamó a Marlon Brando para que hiciera el coronel Kurtz en Apocalipsis Now, que no es más que otra nueva versión del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. La pregunta es, ¿qué es un monstruo? ¿Cómo se construye un monstruo? ¿Qué es lo que nos genera más horror? El horror de que lo conocido se vuelva siniestro y lo siniestro conocido. Temas como este construyen géneros. Hoy vamos a hablar con Guillermo Martínez y Ricardo Romero del terror en la literatura argentina. ¿Cómo se construye un monstruo? El terror acompaña a la literatura desde sus inicios, ligada a la experiencia del tiempo y a la experiencia de lo monstruoso. Basta pensar en Gilgamesh, el inmortal, basta pensar en el Golem, culpa de los judíos, basta con pensar en Frankenstein. Lo interesante, me parece, del asunto es hablar con especialistas para investigar y descubrir si existen fórmulas, métodos o modos de producir terror, de construir personajes de terror, de construir maneras de atravesar esa emoción y producirla en otro. Por eso invitamos a Guillermo Martínez y a Ricardo Romero, que han escrito sendos textos ligados al terror, para averiguar cómo se produce terror en Argentina. ¿Quién quiere empezar? O decir que en Argentina no se produce terror. Estamos hablando de literatura, ¿no? Sí, por supuesto. O el terror y la política. Digo, porque, por ejemplo, en el texto de Guillermo, Infierno Grande, el terror es un terror político. Bueno, en particular en ese cuento, más bien yo estaba pensando en una manera de abordar lo político que fuera diferente en algún sentido. Entonces se me ocurrió la idea del relato policial de pueblo, que se transforma, digamos, se magnifica por lo que ha sido el horror de la dictadura. Claro. Eso es como una especie de transición de géneros. Pero en cuanto en tu texto parecía que estabas escribiendo un cuento que era policial típico de la década del 60, donde un personaje va al pueblo y tiene una mujer que es deseada y todo el mundo, y el tipo la pierde, es decir, una historia de amor intimista y pueblerina, y de golpe aparece esa otra dimensión. La dimensión siniestra del crimen político. Lo curioso es que fuera de la Argentina, si yo no hago una introducción, un contexto, se lee como un cuento, sí, de horror de algún modo inexplicado, porque, bueno, surgen cuerpos Claro. que no se sabe de dónde son. O sea, están apenas deslizados en el cuento los elementos de contexto para que uno pueda reconocer la época política y la dictadura. O sea, el terror que a nosotros se nos produce de inmediato, fuera del país necesita notas al pie. Te digo más, en algunas escuelas secundarias, ahora mismo, digamos, por supuesto, las nuevas generaciones no tienen por qué tener tan presente la historia, y entonces no hay una revelación inmediata. O sea, muchas veces los profesores tienen que hacer esa vinculación, ¿no? Sí. Bueno, el malentendido es parte de la literatura, ¿no? Sí, así que, pero quiero decir esto, a veces, si el cuento es o no de terror, depende muchas veces de cuál es el énfasis que le pone cierto contexto, ¿no? Es decir, en ese sentido te quería comentar que yo nunca me propuse escribir un cuento de terror. O sea, hay un par de cuentos míos que son de terror, pero todo nace siempre de un mecanismo, hablando del tema de los mecanismos, que es el que a mí me fascina de la literatura, que es mirar con detenimiento algo hasta que se vuelve extraño, ¿no? O sea, es un mecanismo, yo diría, de intensificación de la mirada, en la manera en que lo hacía Gombrowicz. Para mí ese es el elemento como siniestro de la realidad permanente, que puede estar en cualquier cosa, ¿no? Él lo encuentra en las manos de un mozo, de pronto mira a un mozo, ve la mano del mozo,
si pasa por alto la mano, desaparece ese posible fantasma, pero apenas la mira un segundo de más, la mano se convierte en algo monstruoso, algo que no le permite seguir adelante con cualquier otro pensamiento y que se revela por sí misma como algo, digamos, que tiene una carga posible, ¿no? De una especie de cosmos propio. Vos, Ricardo, hablando de la relación entre terror y política, con tu novela El conserje y la eternidad, trabajaste la figura de un vampiro que no se nombra como vampiro y que escribe lo que podríamos llamar groseramente sus memorias, fechándolas en momentos estrictamente terribles de la Argentina, el golpe del 55, sí, el 82, si no me equivoco. Sí, durante la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas y el 2001. Sí. Y ese personaje solo nos dice del horror de la política por las fechas, porque él es el condensado de horror. Es un vampiro, es eterno y es un criminal, lógicamente. Sí, yo creo que me interesaba, siempre me interesa la historia como un paisaje más, y los personajes que no son protagonistas de esas historias, cómo se ven atravesados por ella y de manera consciente o inconsciente. Pero por otro lado quería al mismo tiempo, esto que decía recién Guillermo, a mí también me resulta muy importante de empezar a mirar algo hasta que se pierde esa naturalidad con que uno lo ha simplificado y lo ha ubicado en un lugar y para que se quede ahí, lo que genera cierto confort, cierta comodidad, cierta tranquilidad. Yo lo asocio a esta idea de mirarte en el espejo, cuando te miras un rato en el espejo, te miraste 2 segundos de más y tu cara deja de ser reconocible. Bueno, ese tipo de cosas, pero desde la percepción de una criatura que, a diferencia de todos nosotros, no tiene con quién compararse. Me interesaba un monstruo que no necesariamente sabe qué le hace bien, qué le hace mal, y tiene que estar, como nosotros mismos, construyendo su identidad todos los días. Drothman no es algo que yo me quisiera cruzar en un callejón oscuro, pero no es un mal tipo. No, es simplemente un vampiro. O sea, es una criatura que vos sos su alimento, y bueno. Nosotros no sabemos cómo un sujeto se convierte en vampiro e inmortal, si pertenece a la tradición del conde Drácula, o bien si es un vampiro porteño y que ha mamado de la teta del terror político para convertirse en eso que es. Y ese diálogo con el terror político, con el terror histórico, propio de la Argentina, me parecía muy interesante porque, claro, después ahí el lector construye las versiones que quiere sobre esa relación que se produce. Él en general ignora eso que está pasando o lo utiliza el caos para su propia organización. Ahí, hace poco leí en una colección de kioscos muy buena que está apareciendo, Soy leyenda, de Richard Matheson. Sí, muy buena colección. Muy esa. linda colección. Sí, ¿Qué es la página 12? Es una colección, creo, de Minotauro, ¿no? El clásico de Minotauro. Reeditan Minotauro. Y bueno, sobre esto que decías vos, hay también una forma ahí indirecta donde se vislumbra la manera en que piensa como una nueva especie que surge, ¿no? Porque el relato está contado desde una especie de último hombre que trata de resistir el asedio de los vampiros, que es el nacimiento, digamos, de la criatura nueva que serían los muertos vivos, los zombies, ¿no? Sí. En esa novela. Y entonces él trata Pero hay algo, eso que está ligado al nazismo, ¿no? Lo vampiresco. No sé si vieron... Por lo menos en masa está la idea de que él se da cuenta de que hubo unos vientos. Es como la idea de él, que es muy interesante, es fingir una mirada científica contemporánea sobre el fenómeno de los vampiros. Sí. Entonces eso le da la verosimilitud suficiente para entrar en nuestra época y que nosotros lo podamos creer. Entonces analiza todos los clichés, digamos, de los vampiros, el ajo, la sangre, hasta que se da cuenta más o menos de cómo funciona eso. Pero ya es una nueva especie que lo viene a sustituir a los hombres. Y al final, digamos, hay un diálogo con una de estas representantes de la nueva especie, donde se han constituido con su nueva personalidad, que ya no es humana, ¿no? Sí. Entonces está esta cuestión de que lo monstruoso es sentir que uno también ha dejado ya de existir, de pertenecer a una época, ¿no? Claro. Esa sensación de que
ahora viene algo que va a ser diferente del humano. Claro, pero para lo diferente del humano, nosotros seríamos los monstruos deficitarios. Es que eso es lo que ocurre, en el final de la novela. Lo monstruoso es la minoría. Exactamente. Sí, Un ser único en su especie, decía siempre Laiseca, pensando en el monstruo. El monstruo es un ser único en su especie. Ah, tenía razón Laiseca. Fíjate, hay un cuento mío que se llama Una felicidad repulsiva. Ese cuento nace de otro texto que yo leí de Oliver Sacks, que me provocó un escalofrío de terror, que es difícil a veces, ¿no? Cuando uno ha leído tanto, que tiene que ver con ese cuento Despertar, bueno, un relato de Despertares, que se hizo una película, ¿no? De que se despiertan de pronto pacientes que habían estado en coma durante mucho tiempo y él les da una droga. Y a medida que los pacientes se recuperan, se sienten cada vez más felices. Pero empiezan a tener algo así como una euforia de felicidad y le dicen al médico, se empiezan a sentir aterrados porque se sienten en el vértice de una montaña rusa a punto de descarrilar. Y tal cual es lo que ocurre. O sea, a continuación colapsan. Tiene algo así como una cantidad tan inmensa de felicidad que se convierte en su opuesto, ¿no? Entonces, ese elemento para mí es un elemento de horror. Hay un cuento extraordinario que está en la antología de la literatura fantástica de Borges y Bioy, que es un cuento de terror, que es La pata de mono de Jacobs, ¿no? Sí, claro. Son 3 deseos y cuando resucita, un deseo es la resurrección de un hijo muerto y golpea la puerta, hay que volverlo a echar porque no se sabe en qué estado está. Sí se sabe, porque lo atropelló un tren. Sí. No me acordaba de eso. Claro, eso es lo que nunca lo vemos, el relato nunca te lo muestra, pero está toda esa idea y a la vez es extraordinario porque, bueno, fueron unos golpes en la puerta. Claro. Quizá era un mensajero que venía a traer una carta, ¿no? O sea, está construido con esa especie de ambigüedad, de ambivalencia. Que de alguna manera lo retoma Stephen King con El cementerio de animales, La vuelta del hijo. No leí, ¿qué pasa ahí? Y ahí hay un cementerio donde llevan a los animales, a mascotas muertas, ¿no? El tema es que a quien entierran o el animal que entierran ahí puede volver. Ahora, ¿cómo vuelve ese? Bueno, es una puesta en escena de la literalidad de la afirmación cristiana sobre la resurrección de los muertos. Había un debate teológico en una época que tenía que ver con que en qué estado iban a volver, en el día de la resurrección de los muertos, en qué estado iban a volver los muertos. Si iban a estar con todos sus órganos, si iban a estar en estado de corrupción, si iban a estar con sus cuerpos Ahora los en zombies estado vinieron prístino. a responder eso. Los zombies vinieron a responder eso, exactamente. En la época de las sectas, digamos, de la época del primer cristianismo, competían unas con otras. Y los cristianos eran de algún modo la secta más, una especie de secta un poco bárbara en cuanto a su pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque creían en esto que las demás sectas, como los gnósticos, despreciaban. Ellos siempre hablan de retorno, pero de alguna manera espiritual. Pero se hicieron fuertes, lo tomaron como una bandera por esta especie de cariño y apego que le tenemos al cuerpo, a que es lo único que conocemos en el fondo. Todo lo demás son promesas, ¿no? Esperanzas, hipótesis, pero fue uno de los elementos distintivos de los cristianos con los que lograron derrotar a todas las demás sectas en su momento. Es decir, como un elemento, esto es como dialéctico, ¿no? O sea, como un elemento que parece atraso, se convierte en lo que te permite, digamos, atravesar las épocas, porque, y bueno, es una especie de nostalgia por el propio cuerpo que no lo abandona a uno hasta el final. Aún, sí, cuando no sepas si vas a volver con el cuerpo de los 20, de los 50, de los 70... y ahí hay un elemento efectivamente monstruoso, ¿no? Tomar la sangre, ¿no? Tomar el cuerpo, la hostia, hay una cantidad de elementos de... Bueno, la transubstanciación. Por eso. Bueno, pero eso es un tropos literario extraordinario. Extraordinario. Y es lo que permite la expansión del cristianismo. Digamos, el judaísmo estaba ligado a una idea también bárbara, que era la de ser un pueblo elegido, el pueblo del libro, y que tenía un Dios personal que se ocupaba de ellos.
Y eso pervive, uno ve a los futbolistas que hacen un penal, convierten y después saludan al cielo creyendo que Dios se ocupa de hacer entrar la pelota. Y el arquero no piensa que si la pelota entró, Dios lo abandonó, sin embargo. Siempre la esperanza se reitera. Pero siempre estamos del lado de Dios. Claro, estamos del lado de Dios. Pero después el cristianismo inventó el beneficio para todos. Ya no había pueblo elegido, sino totalidad. Ahora, ¿dónde está, en términos de terror, esa totalidad del cuerpo? ¿En la tierra o en el cielo? Y esa duración ilimitada, ¿es una duración grata o es una duración terrorífica? Ser nosotros, el chiste que decía Borges que decía, yo quiero morir enteramente porque no encuentro mayor pesadilla que ser Borges por toda la eternidad. Vos podés escribir tanto una novela como un libro de cuentos, después si lo publicás o no, pero digamos, el cuento no era... Se publica en el más de lo que pareciera, pero claro, se publica. Pero el cuento ya no es considerado un paso previo para la novela y la novela con el cursus honorum. Claro. No, eso cambió. Eso cambió exactamente. ¿Cómo se produce, en la opinión de ustedes, el terror contemporáneo? ¿Qué signo nuevo aporta, no sé, la tecnología, la medicina, la política, las ciencias sociales a la producción de literatura y sentido del terror? Hay una cantidad, ¿no? O sea, está la serie Black Mirror, donde se ve muy claramente todas las derivaciones horrorosas que puede tener distintas cuestiones que ya están simplemente por acentuamiento, una cantidad de cuestiones que ya aparecen en la vida contemporánea se convierten en terroríficas. Hay una novela también de Kazuo Ishiguro, Nunca me abandones, que habla sobre el tema de la clonación, ¿no? Una especie de instituto donde se educan los clones que no saben que su destino es reemplazar a hermanitos, ¿no? En el caso... Ni siquiera reemplazar, una parte tuya... O ser órganos, ¿no? Posible. Es decir, me parece que hay una cantidad de cuestiones ligadas sí, a los desarrollos científicos que van por el lado de la multiplicación de las identidades, la clonación, la longevidad extrema. Yo escribí un pequeño cuento que se llama Unos ojos fatigados, ¿no? De que es la vida extendida artificialmente de todos los modos posibles, pero que no te dejan el suicidio, no está todavía. Entonces hay personas, vos podés en cierto momento elegir en la red tu asesino, ¿no? Es decir, ¿cómo querés morir? Elegir una muerte y viene alguien y te asesina. A mí me interesa particularmente más que los temas posibles, que hay un universo temático muy variado. Me interesa lo que nuestra sensibilidad actual, la manera en que nuestra sensibilidad ha cambiado. Por hablar de cine, por ejemplo. Yo en Black Mirror lo que veo es una serie inteligente, muy bien producida, pero al mismo tiempo me parece que es una serie que atrasa 50 años en lo que se refiere a relato. Por otro lado, veo películas como Déjame entrar, y es una novela de un sueco, y en donde la historia, voy a spoilear. Tenemos una chica, una niña que va con un hombre mayor a vivir a un complejo de edificios y se hace amiga de un chico que es bastante tímido, al que lo defiende de otros chicos. Y se arma una relación entre ellos. Lo que descubrimos es que esta chica es vampiro y el hombre mayor es como su cuidador, el que le consigue comida. Porque claro, ella es un vampiro que no crece, es una niña que necesita ayuda para comer. Lo que descubrimos cuando la película va terminando es que en realidad ese hombre mayor fue alguna vez un chico que se hizo amigo de ella y que como el chico actual de la película se enamoró o tuvo una relación de ella, que es lo que ellos dos huyen. Entonces lo que estamos viendo es cómo se está generando un nuevo círculo. O sea, él es un cuidador pero no un vampiro. Claro, pero entrega toda su vida al cuidado de ella. Otra película que toma, por ejemplo, una época y una
y un terror que tiene que ver con las brujas, que se llama La Bruja, no sé si la vieron. Sí, la vimos, sí. Está ahora Buenísimo, en Netflix, sí, es sí. extraordinaria esa película. Sí, sí, sí. De nuevo ahí, claro, no está al principio del todo claro si verdaderamente hay o no hay brujas, ¿no? Sí. Es todo muy ambiguo y en donde el monstruo adquiere adquirimos la posibilidad de relacionarnos de otra manera con el monstruo. Y creo que eso tiene que ver con la sensibilidad. A esto venía hablar de estas dos películas. Para ustedes, ¿siempre tiene que haber sangre y muerte en el terror o puede haber un modo particular? Digo, vos hablabas de Patricia Yo Highsmith. escribí un gato muerto, que muerto. es un nacimiento, o sea, es al revés. Y una madre protectora, que es la protección de una madre asfixiante hacia su bebé recién nacido, que la lleva a tener primero una bañera con forma de útero y luego a construir un sótano con una pileta especial, ¿no? O sea, no, yo creo que lo monstruoso se puede dar de muchas maneras. Siempre está la amenaza latente de que algo puede convertirse en trágico, digamos. Sí, yo creo que también, como hablábamos hoy, esto del cuerpo, en realidad lo que tiene que haber es la presencia del cuerpo amenazado, sea por la muerte, sea por la violencia, o sea por también el encierro. Por ejemplo, el personaje emparedado de Poe, lo que más aterroriza no es que se muera, sino que va a estar vivo ahí y mucho tiempo. Sí, el ascensor de Sábato, ¿no? Claro, ese tipo de cosas. Yo puedo distinguir a las mujeres hechas para ser dañadas por tipos como yo, y ella era una. Suelen ser los ejemplares más subversivos del género. Narrador y poeta, Gonzalo Unamuno es autor de los libros de poesía De otra luz, Distancia que nadie ocupará y de la novela Acordes menores para Marion Cotillard. En su anteúltima novela, Que todo se detenga, aparece la figura seductora, revulsiva y perversa de Germán Baraja, personaje principal de Lila, la última publicada, una novela donde se aborda el tema espantoso del femicidio. Pero responden como imantadas a un patrón de abuso y, aun cuando advierten las señales del peligro, insisten en distorsionarse ellas mismas con la propia realidad. Gonzalo Unamuno, acabo de leer con mucho interés tu novela y me parece la primera novela sintomática del estado de la cultura argentina. Por lo menos la primera novela sintomática de la cultura argentina que he leído en los últimos tiempos. ¿Por qué? La novela se llama Lila, se supone que es una novela sobre una mujer. El protagonista se llama Germán Baraja, un hombre que juega muy mal todas sus cartas y termina, o más bien empieza, asesinando a la protagonista. Entonces, la primera impresión cuando uno comienza a leer es que es una novela sobre monstruos, un sujeto repugnante que como única alternativa vital lo que encuentra es el femicidio. Pero luego, adentrado en la novela, en realidad el asunto es más complejo. Es una novela sobre el estado de la política argentina y es también una novela sobre la declinación y caída de toda función masculina y de toda nobleza en el hombre. Los protagonistas son infieles, adúlteros, cocainómanos, homosexuales reprimidos, traidores, mentirosos, ocultadores y por último asesinos. O sea, es una novela escrita desde una perspectiva, desde el estado de conciencia actual respecto del lugar de la mujer y de la destrucción de la figura del hombre. No sé si coincides en algo y si querés podemos pelearnos. No, coincido en prácticamente todo. La verdad que es muy, muy interesante lo que acabas de decir y es efectivo. No jodas, no hace falta. No, porque es efectivamente así. Que hayas ya desde el inicio reparado en no solamente... Porque aparte el que vos señalás como el protagonista es a su vez el narrador. Exactamente. Que tiene como un plus, porque es ese protagonista, pero además tiene como, ¿no?, esa cadencia permanente que es estar en su cabeza y ver cómo opera un monstruo programado para el mal, además cuya única posibilidad de fin es hacer ese daño, porque esto que vos señalabas, que deviene en el femicidio, también es así. Él no es un femicida
desde el vamos, si bien en la novela sí lo es. Él es un psicópata integrado que tiene una imposibilidad total de empatizar con su realidad, con su mundo, con todo lo que lo rodea, lo circunda, lo aprisiona, y es verdad que también todos los masculinos que van apareciendo en la novela ejercen una violencia muy plausible sobre Lila, ¿no? Es un libro que está construido alrededor de cómo toda esa violencia patriarcal se puede ejercer sobre una mujer contada a través de las voces de sus victimarios. Sí, pero hay algo donde la violencia parece ser el último, digamos, si uno lo piensa en términos ya de alegoría, la violencia masculina parece ser el último recurso ante su declinación, porque Baraja, cuando se enfrenta a los hombres, o le practica felatio, sí, o es golpeado sin la menor resistencia, o sea que es un asesino débil. Exactamente. Solo puede golpear a una mujer. Es un cobarde y es un misógino. Él tiene esta repulsión, ¿no?, por el universo femenino, y además se ve amenazado, se ve arrinconado por una época que, como vos bien señalaste al principio, te va desplazando de ese lugar, de esa violencia sistémica que él podía ejercer, y ahora al ver todo ese mundo amenazado, toda esa estructura bajo la cual él se amparó siempre, recurre a la violencia, al desprecio, al destrato, porque una característica típica de estos personajes es eso, ¿no? Ir mermando la autoestima de la persona, ir degradándola, ir vaciándola, no obstante lo cual ella se ve en favorecida por una época que le permite exteriorizar, señalizar esa violencia, cosa que hasta hace muy poco tiempo era difícil de lograr, ¿no? Yo creo que este cambio, esta revolución que está llevando adelante el feminismo, que obliga a su vez a que la mujer revea todas las violencias, las múltiples violencias de las cuales fue víctima recurrente a lo largo de su vida, ahí llega a desenmascarar al psicópata, porque es una forma de violencia distinta, es un vacío al que te somete que no tiene que ver con... es una violencia estrictamente misógina. Y eso lo corroboré cuando a la semana siguiente de la fiesta en el departamento recibí un mensaje de Lila para acordar una cita. Me gustaría que hablemos cara a cara, decía. Creo que corresponde. Es un psicópata que tiene una amplia gama de disfraces y tiene una delectación por las mujeres de cierta cultura, tiene en su fraseo, en su forma de denigrar, vos advertís que tiene una preparación, sí, que sabe, que todo el tiempo es consciente de lo que está haciendo, que tiene una red para tejer una conquista. Digo, no es alguien que vaya a cometer un exabrupto que lo delate rápidamente, no, como este tipo de personajes masculinos que degradan mediante el piropo, mediante un comentario subyacentemente opresivo y demás. Él tiene una violencia y un mecanismo de violencia sistemático, dirigido, y hacia ella, ¿no? Él lo dice desde las primeras líneas: yo voy a absorberle la esencia a esta mujer, yo la voy a arruinar, yo para esto necesito una cuota, él permanentemente dice, ceder es una instancia clave de este juego si la quiero arruinar, si no va a estar advertida por la época, va a estar advertida por las circunstancias, por sus familiares, por todo lo que no cuaja, ¿no? de este personaje que narra en primera persona y de tiempo presente. Sí. Yo tengo una novela anterior donde este personaje ya existe, pero ¿qué pasa? En esa novela él solamente se enuncia a sí mismo, se enclaustra en un departamento a tomar drogas y a partir de ahí dispara contra todos los clichés de su época. De esas características que son el nihilismo, la falta de empatía, la amoralidad, la drogadicción, la misoginia, yo decidí extremar, ¿no?, la misoginia. Ahí empecé como a tener el tono, ¿no? Digo, esto tiene que ir por este lado. Ahora, hay maneras y maneras de construir monstruos. Está la del rabino que construyó el golem para parecerse a Dios. Está el del doctor Frankenstein que construye un monstruo con un poco de electricidad y retazos de cuerpos de difuntos.
vos construís un monstruo moralmente repugnante desde una perspectiva crítica. Sí. Porque no es ni siquiera es lo mismo, digamos, el autor que cuenta un femicidio desde la perspectiva de un narrador repulsivo que la perspectiva autocompasiva del narrador de Lolita, Humbert Humbert, que es un pedófilo, pero que se compadece a sí mismo y que habla de amor. Exacto. Acá no tiene ningún atisbo de amor en ningún momento. Es todo un odio deliberado, ¿no? Esto que te decía, un camino a la degradación. Pero porque este tipo de personajes tienen en algún momento de su vida un desprendimiento de la moral, que es en definitiva la gran ventaja que tienen al momento de entablar una relación y de ejercer el dominio o cierta superioridad. Son personajes que al ahorrarse la cuota afectiva porque tienen una incapacidad de amar, de sentir, ¿qué pasa? Copian los gestos de la otra persona, sí. Es decir, este personaje no puede sentir como la persona, pero sabe perfectamente cómo ella siente. Bueno, ¿y qué están escribiendo ahora? Yo estoy escribiendo como una especie de Crímenes Imperceptibles con los mismos personajes en Oxford, otro caso más ligado a lo literario. ¿A quién asesinas? ¿A Cohen o a Tabarowski? No, tampoco voy a dedicarles tanto tiempo. A mí una novela me cuesta 3 años. En los guetos de la Edad Media se concibió un cuento fantástico, el Golem. La historia era que un rabino creaba un hombre de barro, el hombre de barro se desmandaba y el rabino ponía un signo en su frente y el barro se convertía en barro como en el inicio. Dios nos crea a nosotros, y en caso de que exista Dios y nos haya creado, y podemos pensar que somos los monstruos de Dios, como Frankenstein es el monstruo que creó el doctor Frankenstein en uso de la naciente electricidad y juntando pedazos de muertos. El monstruo Frankenstein habitó su cuerpo y experimentó el horror del resto de la humanidad, porque él difícilmente pudiera ser considerado humano. Y lo que le pidió al doctor Frankenstein es que le creara compañía idónea. El doctor Frankenstein, que había comprendido la diferencia del monstruo, se negó. ¿Y qué hizo el monstruo Frankenstein? Se vengó del doctor asesinando a toda su familia. Si alguien quiere leer un cuento de terror, esta es la oportunidad, esta es la noche. Y si no, vean las noticias de los diarios. Hay algo en el terror que también me parece que tiene que ver con la dilación del momento de resolución, ¿no? Que eso está muy bien en el Drácula de Coppola, donde asoma la lengua, muestra las uñas, pero el acto de toma de sangre se demora, ¿no? Y hay algo, no sé si está trabajado y que es interesante, esa demora también tiene que ver con el momento en que un monstruo se asume como tal. ¿Cómo alguien se convierte en un monstruo? ¿Cómo pasa de una pretendida normalidad en la cual se incubaban sus demonios al acto de convertirse en Gilles de Rais o en la Condesa Sangrienta? ¿No? Bueno, para mí está ese... Una pregunta, digamos, ¿cómo se demoniza Hitler? No, yo estaba pensando en las novelas de Patricia Highsmith, que si bien no tienen el elemento, digamos, de terror, son aterradoras porque uno... completamente. Es como si lo viera en tiempo real la transformación, ¿no? O sea, por decir algo, mar de fondo. Uno ve una persona que es totalmente normal, agradable, paciente, que soporta la infidelidad de una mujer que, digamos, ella construye toda una empatía hacia el personaje masculino y el elemento de horror es que uno está esperando con cierta complicidad, ¿no? En el momento que la mate. Exactamente, o sea, hay algo pero de eso. Él cría gusanos en una caracoles en una sí, pecera. Sí, siempre los caracoles. Y los de baba. Sí, sí. Ese texto es extraordinario, porque, digo, tu pregunta, ¿cuándo va a ocurrir? Uno lee el texto, y en el texto está narrado con una precisión
de cirujano que está muerto y sigue operando. O sea, uno dice, ¿en qué momento algo explota? Y solo en la última página cambia la prosa de Highsmith y se desborda. Y es el momento del crimen. Y otras novelas en ese sentido, volviendo al terror contemporáneo, que me parecieron extraordinarias, son las dos de Hermann Koch, La Cena y Casa de Verano con Piscina. Porque ahí está narrado desde una primera persona, cínica, inteligente, con que uno también hace una cierta empatía intelectual, ¿no? Porque uno tiene que posar de inteligente. Bueno, porque hay algo del mundo cultural, que la forma en que piensa sobre algunas cosas. Es un médico que ya tiene, en una de las novelas, un médico con mucha experiencia y que entonces sabe cómo tratar a los pacientes para que vuelvan, ¿no? Hay una especie de cinismo divertido. Sí. Y de a poco uno también entra como en complicidad con ese personaje en una historia que finalmente es horrorosa, ¿no? Claro, Es decir, me parece que... Lecter es un Exactamente. monstruo, Un encantador y culto. Sí, sí, sí. Y un autor que a mí me interesa mucho, que no particularmente trabaja sobre el terror, pero tiene cuentos, El mono de hielo creo que es, de un libro de cuentos, M. John Harrison, que trabaja también con la ciencia ficción, pero otra vez me parece que lo más interesante que hace él, y para mí lo acerca mucho al terror que más me cautiva a mí, que es podríamos decir, Carretera Perdida de David Lynch. O sea, la manera en que Lynch trabaja con la realidad y con las texturas de la realidad, me parece que es por donde me resulta más interesante y más enriquecedor la experiencia del miedo, porque sí considero que es enriquecedora la experiencia del miedo. La enfermedad casi como un personaje más, como alguien que tiene casi intención, digamos. La última pregunta sería, en términos estéticos, ¿a qué nos abre el terror y el miedo? Digo, ¿a qué clase de experiencia estética? Yo creo que es una parte más de la literatura. O sea, yo no, por eso te decía al principio, nunca imagino que voy a escribir en el género del terror, ¿no? O sea, son los modos de la literatura, las formas, o sea, en la medida en que uno acentúa tal o cual rasgo, de pronto está en el relato de terror. Mi cuento Infierno Grande estuvo en antologías de cuentos policiales, en una antología sobre la violencia y en otra antología sobre el terror. Y son varias cosas a la vez, ¿no? Entonces no creo que haya una experiencia peculiar de estética del terror, sino en todo caso esa especie de escalofrío de la inteligencia, ¿no? Que tiene que estar en toda la literatura y que, bueno, en el terror uno lo siente de una manera más física, digamos. Sí, creo que va por ahí, no tanto por definir el terror como género, sino como una experiencia sensible y que puede ocurrirnos en los textos más inesperados, o sea, sí. te puede perturbar el texto más inesperado. Espero que este programa dedicado al terror no haya sido terrorífico para los amables espectadores. Como recordarán, hemos debatido sobre la política, el terror, la sangre, el terror, la literatura y el terror, la historia y el terror, la pesadilla del terror como historia y cómo se escribe un cuento o bien un texto de terror. Espero que hayan disfrutado sangrientamente de este programa y si por el contrario lo detestaron, les recomiendo que se tatúen en el brazo izquierdo Odio Campo de Batalla en el programa Mandinga Tatú. Estoy leyendo muchas novelas largas, desde La Broma Infinita o meterme en algo así que de lo que no sepa cómo salir. No sé si voy a salir bien, con salud, sin salud. Esa sería otra marca que se podría estudiar. Es que en algún momento todos los escritores quieren hacer una novela que sea muy larga, ¿no? Quieren como medirse en esa especie de larga distancia. De maratón. A mí me interesa por la experiencia de escritura. Sí, es como decir, bueno, ya junté suficiente experiencia. Si vos analizás la biografía de los escritores, siempre está ese momento. Claro. No sé si es una cosa de los varones o de las mujeres también, porque lo veo más masculino. Lo que me pasa a mí es que las últimas novelas, cuando uno empieza a saber qué está haciendo, empiezo al mismo tiempo a sentirme como atrapado en la misma trampa que yo armé.
Entonces ahora la idea es que cuando me empiezo a sentir atrapado, trato de desarticularla y a ver para dónde va. Por supuesto, puede salir cualquier cosa ilegible o no. Bueno, les agradezco haber venido, No, chicos. al contrario. Gracias por la invitación.